Bueno, pues estamos aquí como cada miércoles con un experto que tiene la generosidad de compartir con nosotros sus conocimientos, que para mí eso es oro puro. El día de hoy estoy con Luisa Ochoa, que bueno, aparte de ser una experta, somos amigas y que le agradezco muchísimo que esté aquí y que comparta esos conocimientos que tiene tan valiosos. Ella es doctora en Derecho Financiero y Tributario y asesora fiscal. Y para mí una parte muy importante, que es un alto valor en el caso de Luisa, es que conoce muy bien el sector inmobiliario, todo lo que tiene que ver con la tributación, bueno, con todas esas cosas de las que vamos a hablar hoy. Bueno, bienvenida, Luisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias, estás? Mar. Muchas gracias por la oportunidad. Sabes que es un placer para mí siempre colaborar contigo. Pues nada, lo mismo digo. ¿Qué tal? ¿Tienes previsto salir de vacaciones o vas a estar trabajando? Porque tú eres como una hormiga, te veo todo el día trabajando. De momento parece ser que continúo trabajando, luego ya veremos. ¿Eh? Muy bien. Pues bueno, hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece especialmente interesante porque, bueno, pues tiene que ver un poco con el formato en el que elegimos para luego invertir. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy empresaria, empecé con el tema de las inversiones inmobiliarias hace 15 años, por lo típico, bueno, pues tienes unos ahorritos, vas empezando ahí a invertir para el día de mañana tener unos ingresos pasivos y muchas veces no te planteas cómo hacerlo, o sea, no tienes un plan. Igual que cuando creas una empresa o un proyecto, lo primero que haces es un plan de negocio para ver si es viable. Muchas veces en las inversiones inmobiliarias se carece de hacer ese análisis, ¿no? O sea, ¿cómo me interesa empezar a invertir como persona física o como sociedad? Y entonces ahí le dejo, vamos a decir, el testigo a Luisa para que nos comente. Bueno, a ver, en estos momentos hablar de visión de futuro resulta complicado porque realmente estamos en una situación que muy incierta, pero digamos que el que quiere iniciar la ruta inmobiliaria, yo lo que digo es ver qué capacidad económica de entrada puede tener. Es decir, si eres un trabajador por cuenta ajena, desde el respeto máximo, pero ganas 30.000 euros y tienes familia, pues poca inversión vas a poder hacer. Claro. A lo mejor puedes de alguna forma entrar en ese circuito, de modo que inicialmente con tus ahorros tengas para comprar otro piso y que con el alquiler se vaya pagando la hipoteca. Exactamente. Pero digamos que ahí hay un techo. Ahí hay un techo de ahorro, hay un techo, digamos, ¿por qué? Pues porque la capacidad económica inicial es la que es, porque Es la que hay. invertir significa poner dinero excedente, para entendernos, ¿no? Entonces, ese inversor inicial con esas posibilidades es mucho mejor que lo haga como persona física. ¿Por qué? Porque su techo es limitado. Claro. En cambio, aunque no sabemos qué pasa en la vida, pero digamos que el que tiene un negocio y tiene una capacidad de ahorro o una capacidad de inversión, porque sí que los negocios a veces ganas mucho, a veces no ganas tanto, pero te da otra capacidad de cash para poder administrar ese dinero de otra forma. Entonces ahí, si uno tiene ese espíritu emprendedor y quiere hacer ese camino, lo mejor es constituir una sociedad. Pero ¿qué pasa? Hacer la inversión en sociedad. ¿Pero qué ocurre? Porque esto me lo preguntan muchos. Claro. Es decir, si tú no tienes una sociedad que ya genere unos beneficios, nunca vas a poder comprar en sociedad. Claro. Porque el banco no te va a dejar el dinero. Entonces, digamos que la primera reflexión es, yo voy a tener un máximo de 3 viviendas en mi vida porque mi capacidad económica es la que hay. Pues eso, mejor como persona física. Claro. En cambio, yo tengo una actividad que, si va bien, me va a permitir una fluidez de dinero, pues entonces ya plantéate constituir una sociedad desde el principio para hacer este negocio. Claro. Yo en mi caso, por ejemplo, empecé como persona física
porque era, bueno, pues lo que empecé con los ahorros propios que me generaban mis salarios en la empresa. Afortunadamente la cosa me fue bien. Vi que esto era un modelo de alguna manera de ingresos pasivos que me parecían interesante y a partir de un número de viviendas salté a la sociedad. Pero no obstante, lo tengo repartido, hay cosas que la tengo en la sociedad porque es lo que tú comentas, que las sociedades tienen una capacidad determinada para conseguir apalancamiento, porque a no ser que tengas muchos ingresos, pues es complicado que te puedan dar una hipoteca, mientras que a veces a nivel personal, teniendo un salario ya recurrente y tal, es más fácil. Una de las cosas, por ejemplo, claro, Luisa, ¿qué ventajas tendría, o sea, o qué ventajas tiene al invertir como persona física? ¿Qué gastos, por ejemplo, nos podemos descontar a la hora de, Bueno, hacer la también actividad? también quería añadir en este sentido que una buena estrategia en esa sociedad donde tú tienes el negocio es invertir para no pagar tantos impuestos. Es decir, no solamente se trata del negocio, sino que la inversión inmobiliaria es una herramienta de deducción de impuestos cuando lo tienes todo en la misma sociedad. Aunque ahí también hay que hacer la salvedad de la responsabilidad, porque si tenemos los bienes en una sociedad donde luego ahí hay responsabilidad por cualquier evento fortuito que pueda pasar, perderíamos los bienes. Por lo tanto, hay que matizar. Yo siempre digo que esto es personal. Podemos tener unos criterios generales, pero luego hay que individualizar porque si no te pierdes en ese camino. Entonces, Sí. ahí lo de esa pregunta que me has hecho, el concepto de los gastos deducibles, eso es lo que trae locos a todos. Sí. ¿Vale? Sí, Pero porque yo ahí te comento que estuve mal asesorada porque compré una vivienda y entonces, bueno, me deduje el IVA pensando que me lo podría deducir y como la vivienda era para un alquiler tradicional, que sabes tú que no se cobra el IVA, ahí tuve que hacer luego una serie de ajustes. Hubiese sido distinto, me imagino, pues cuando me ha pasado con los locales, que los locales, como sí que cobras IVA, sí que te puedes deducir el IVA de la compra o si lo vas a utilizar para la propia actividad de la sociedad, pero cuando lo vas a pasar a un alquiler tradicional, tienes que tener mucho cuidado con ese IVA porque a veces los asesores que no son expertos, como es tu caso, te dicen, no te preocupes, esto te lo deduces y luego viene, como se suele decir, Paco, con la rebaja, ¿sabes? Claro, claro. A ver, de alguna forma, cuando yo te hablo de personalizar es un poco por esto. ¿Por qué? Pues porque también es importante decidir a qué vas a dedicar tu alquiler. Si alquiler turístico, alquiler vacacional, bueno, es lo mismo, perdón, alquiler de vivienda habitual o tu foco son los locales, porque la tributación es completamente distinta. Efectivamente. Entonces, es un poco decir, todo sirve, pero focalizar siempre te hace conseguir unos mayores resultados. Porque, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto del IVA, si en una misma sociedad compras inmuebles de locales, compras vivienda para alquilar, vivienda habitual, pues ahí ya pierdes el IVA de una parte de tus gastos. Entonces, claro. Yo siempre digo que lo importante es la estrategia. Partir de la buena estrategia y a partir de ahí los números van fluyendo de una forma muy equilibrada y optimizar. De lo que se trata es de ver de las distintas opciones cuál es la más rentable para ti. Claro, pero quizás a lo mejor lo que las personas no hacemos, bueno, y me meto, aunque yo soy bastante de siempre consultar o utilizar a las personas expertas, es que no le damos valor a esa parte que para mí es fundamental. Antes de meterte en algo que tú no conoces, contacta con un experto que te haga esa planificación, porque aunque eso te puede parecer, la gente lo ve como un gasto, para mí es una inversión que luego, si lo haces bien, va a estar con creces compensada. Pero a veces, bueno, la gente lo ve como un gasto inicial. Bueno, es que yo ahora todavía, y resulta que hace un movimiento
que fiscalmente le cuesta luego un Bueno, yo este pastón. año con la declaración de la renta he visto muchas sorpresas de arrendadores que se han pasado al turístico, que evidentemente si está bien gestionado tiene mayor rentabilidad, pero al perder la deducción del 60% en la renta por no tener vivienda habitual, esa rentabilidad se ha visto completamente cambiada de las Cambiada. expectativas iniciales. Entonces ahí hay una reflexión a hacer, es decir, ¿es el mejor sistema el que tengo? ¿Por qué? Porque no hay dos de iguales, porque Claro. no hay dos rentas iguales. Entonces, Efectivamente. Estábamos un poco en el alquiler, por ejemplo, tradicional, que este es un punto que sí que mucha gente tiene duda, sí que hay una serie de deducciones que nos podemos aplicar, ¿no? ¿Correcto? bueno, las deducciones siempre son las mismas, pero es un concepto tan etéreo y sometido a inspección, a valoración subjetiva, Sí, que el criterio que marca el gasto deducible es que sea relacionado con la actividad. con la actividad. Entonces, claro, está relacionado, yo te puedo decir que, por ejemplo, hay mucha gente que hace alquiler turístico y pone una cafetera y café de bienvenida o unos pasteles, para entender. ¿Para qué? Para que le valoren mucho más el inmueble y Vale. poder contratar más. Esto que en el mundo digital, los que somos digitales y estamos en el mundo inmobiliario, lo encontramos lo más normal del mundo, un inspector de Hacienda muchas veces no sabe ni lo que es B&B, Claro, por claro, poner una plataforma. Entonces dice, ¿qué dices? Estos son los croissants del desayuno que este señor se los ha deducido. Y dices, claro, bueno, pues serán muchos croissants y no te lo admiten. Y dices, claro. ¿está relacionado con la actividad? Sí, pero ahí lo tienes que discutir y te han de dar la razón. Entonces, digamos que hay una serie de elementos que hacen que nada sea seguro. Hombre, ahí me está recordando, yo tuve un tema de una inspección y tuve dos peleas, ¿no? Una era que no me querían, o sea, había yo hecho una reforma en uno de los locales y no querían valorar como facturas válidas las de IKEA porque decían que estaban en un idioma que ellos no entendían y no sabían si los elementos que se estaban contemplando en las facturas correspondían a realmente mobiliario, a cosas deducibles. Entonces me tuve que armar ahí una estrategia e ir detallando producto por producto qué era y que estaba relacionado con la actividad, o sea, que tela. Y luego una factura de farmacia, cuando yo una de mis actividades son centros médicos, que lógicamente necesito gasas, esparadrapo, porque vio un consumo alto y se pensaba que es que había comprado material sanitario para todo el edificio. Y le dije, no, es que esto es inherente a mi actividad. O sea, si nosotros utilizamos un láser, a la persona cuando terminamos le tenemos que poner una gasa y un esparadrapo, ¿no? El problema que nos encontramos ahora con la administración es que muchas veces no tienes la posibilidad de esa conversación con quien te está. O sea, quiero decir, al ser todo telemático, ¿cómo o sea, podemos hacer esto? Nos lo dificulta muchísimo. Por eso es muy importante la interpretación. Sí, claro, pero yo que me muevo por las administraciones de Hacienda de toda España, Claro, ¿vale? Me encuentro que, digamos, el mundo digital, no ya los negocios digitales en sí mismos, sino, sí, bueno, pues todas estas actividades inmobiliarias más digitales, está súper alejado del conocimiento de el personal de la administración tributaria a cualquier nivel. claro. Digamos que si ya hay una diferencia entre un empresario y un político, pues mucho más entre los emprendedores inmobiliarios y digitales y los órganos de gestión e inspección. Porque yo lo vivo cada día, tengo que explicarle y la gente dice, pero ¿cómo gana el dinero con esto? O sea, no No lo están metidos ahí. entienden, no lo No lo entienden. entienden. Y claro, ven el fraude en todos sitios. Y Claro, y tampoco... en el caso, por ejemplo, de esto que estabas comentando del alquiler turístico, yo el alquiler turístico la verdad que no lo controlo tanto porque, bueno, es una actividad que todavía no estoy desarrollando. En el caso, por ejemplo, del alquiler turístico, hay una serie de gastos que tú los puedes meter o no. Por ejemplo, eso que tú comentabas, el tema Sí, de, bueno, porque está metido dentro de lo que tú le ofreces a ese cliente por claro. la habitación, ¿no?
Claro, ahí está metido, pero ya te digo que el criterio de lo que hay que tener en un apartamento turístico de la playa de toda la vida, a lo que no te valoraban, que se contrataba pues de cualquier forma, a que te valoren por las plataformas, pues claro, ahí estás dando unos valores añadidos que la administración a lo mejor no te va a admitir. Porque, No te por va a ejemplo, admitir. dices, yo le he metido una tele enorme para que puedan ver, disfrutar, dicen, no hace falta una tele de tanto Claro, tamaño. ¿Por qué? claro, Porque consideran que igual te la has puesto en tu casa. Ahí es claro, muy importante la prueba. Es decir, yo claro. lo que aconsejaría es tener fotos, guardar las fotos de las publicaciones cuando se sube para alquilar, con las fechas para que se vea pues, que está el café allí, la cafetera, la Nespresso y no una melita, para entendernos. Es decir, que tú puedas demostrar que eso es real, aunque luego ellos desconozcan en sí mismos. La prueba es lo que te hace Es ganar. que me estoy riendo porque es que esto viene al pelo con lo que estábamos comentando. A mí me pasó cuando tuve la inspección, claro, yo hago muchos eventos, hago cursos y entonces me tengo que desplazar. A lo mejor voy a Canarias, doy una formación allí, tengo que coger el hotel y entonces uno de los gastos que me desestimaron era un viaje. Porque, bueno, pues el inspector consideró que era un viaje pues que me podía haber ido yo a Canarias a pasar el fin de semana, porque además como las formaciones las suelo hacer en fin de semana, y a partir de que me pasó esto, que lo tuve que pelear mucho, porque la frase del inspector era, es conveniente, pero no necesario, es un gasto conveniente, pero no imprescindible o necesario para la actividad. Pero claro, si tú haces una actividad comercial, tú te tienes que desplazar muchas veces para ver al cliente, ¿vale? Y ahora estamos con el tema telemático muy desarrollado, informático, pero hace 5 años no era posible. Yo lo que empecé a hacer era publicar en las redes sociales la foto y esa foto que quedaba en redes sociales la imprimía y me la guardaba y me decía la persona de contabilidad, me decía, vamos a guardar aquí un montón. Digo, mira, es una pena porque el papel, digo, pero es que yo necesito, o sea, necesito pruebas, porque me toca un inspector especial y ¿qué hago? ¿Cómo lo demuestro? Lo que dices tú. O sea, te dice, no, mire, lo del televisor y realmente tú ese televisor ha sido un gasto para tu actividad, que luego tú estás pagando tus impuestos de tus beneficios de esa actividad. Exacto. De alguna forma, también aquí hay que tener un criterio, digamos, restrictivo. Es decir, encontrar un equilibrio. Esto es como un coche. Los coches de lujo no te los va a admitir la deducción de ninguna forma, ¿vale? En cambio, un coche, digamos, porque dicen que no está relacionado con la actividad. Te quiero decir que dices, me voy a hacer la tele muy grande. Pues no, cómprate la más pequeña para no tener problemas con Hacienda. Es decir, buscar Sí. ahí un equilibrio, que el gasto no sea excesivo, porque si no se amparan en eso, que es demasiado excesivo. Claro, y entonces, por ejemplo, volviendo un poco a lo que estábamos comentando de persona física o empresa, ¿a partir de qué volumen, por ejemplo, tú consideras que sería ya interesante tener una empresa como vehículo para las inversiones inmobiliarias? Bueno, eso va también en función de la renta de cada uno. Es decir, lo óptimo es no pagar más del 25% de impuestos. Claro, ¿Por qué? Porque en sociedad es el límite que tienes. ¿qué tienes? Entonces, claro, las personas que en su trabajo habitual ya ganen más de 40 o 45.000 euros, depende de la comunidad en la que viven, ahí ya se pasan del 25%. Entonces, si resulta que les llega 10.000 euros de alquiler turístico de un inmueble, Ya eso hace ya subir más. En pasan a un cambio, tramo. claro, el que solamente tiene los 10.000 del alquiler turístico, pues ese ya le va bien. Sí, Entonces, ahí hay que personalizar, pero mi idea siempre es intentar pagar solamente el 25%. Yo cuando llega el impuesto sobre la renta, que eso lo construyo durante todo el año, porque cuando claro. estás en la renta y tal, sí que me gusta afinar y ver si he conseguido que no se pague más del 25% en la renta de la persona física y en la sociedad, porque Claro. ahí es lo máximo que se puede exigir. O sea que estaría bien en este caso, antes de, porque luego ya toro pasado no vas a poder hacer nada, ¿no?
hacer No, lo que no, no. sería la planificación anterior. Claro, O sea, reunirte con un asesor, oye, mira, este año tengo esta previsión, como en tu claro. caso, oye, Luisa, mira, tengo esta previsión, tengo estos inmuebles, tengo tal, ¿cómo lo combino? ¿Cómo lo hago? Y una Exacto. cosa que sí que o sea, me parece bastante interesante, en el caso de que tú tengas los inmuebles en una sociedad, por ejemplo, a nivel de transmitirlo como herencia es más sencillo, tendrá menos costes que cuando lo haces como persona física. También a lo Sí, mejor, según la edad a la que tú estás, a lo mejor interesa ya por edad hacer ciertos movimientos, ¿no? bueno, de alguna forma yo vuelvo a lo que es la visión inicial, es decir, si finalmente a lo largo de la vida solamente vas a tener 2 inmuebles, no te hace falta. Pero si en cambio si vas construyendo una serie de inmuebles, sobre todo si llegas al 8x1, que digo yo, que es a tener 8 inmuebles en arrendamiento con una bonificación del 85%, la gran ventaja está en que tú, el que hereda ese patrimonio, hereda acciones o participaciones de la Claro, sociedad. Y entonces no tiene que pagar plusvalía del ayuntamiento, que en claro, estos que momentos es la plusvalía del importante. ayuntamiento, pues 4.000, 5.000, 10.000, si son 8 viviendas son 80.000. Claro, Ahí, es decir, a efectos sucesorios siempre es mucho mejor tenerlo en sociedad. Pero ya te digo, si solamente vas a tener 2 en tu vida, tampoco te hace falta, claro. porque, digamos, ahí pues no tiene demasiado sentido. Entonces, más vale que ahorres cada año lo que te sube la plusvalía para que Sí. luego tus herederos tengan ese fondo para poder pagarla. Sí, porque ese es otro problema, que a veces tienes una herencia y resulta que no tienes dinero para poder cumplir con los impuestos o te tienes que hipotecar para poder pagarlo. Depende quién herede, es un problema. En el caso, por ejemplo, de la sociedad, te ahorras esa parte y también yo creo que a nivel de la propia declaración, los bienes que están en la sociedad no entran como en tu declaración de la renta, ¿no? O sea, te quiero decir, como No, persona no física. entran, pero sobre todo en el ámbito sucesorio, lo que es muy importante es que si tú heredas un inmueble que el valor catastral vale 150.000, te aplican unos coeficientes correctores Mm, de ese valor para pagar el impuesto de sucesiones. mm, mm. Mientras que si lo tienes en sociedad, esto no te lo aplican. Es Claro, decir, te aplican el valor de la sociedad, pero nunca te claro, multiplican el valor de los inmuebles. claro, Entonces, ya te digo, a corto, medio plazo y largo, la sociedad es la solución. Lo que claro, ocurre es que hay que tener esa capacidad o ese foco de decir voy a hacer esta ruta, porque si no, tampoco tiene sentido. claro. Sí, o sea, depende mucho de cómo empieces, cuáles son tus fuentes de ingresos y a Claro, dónde te va a llevar en un escenario de 10 o de 20 años, ¿no? exacto, exacto. Bueno, pues a mí la verdad que tu entrevista me ha parecido súper interesante, o sea, esto es oro puro, porque muchas veces estás buscando asesoramiento, ayuda y no te resuelven en una consultoría ni la cuarta parte de todo lo que nos has contado aquí. Y bueno, yo animo a todas las personas que están viendo el vídeo, que debajo va a aparecer tu dirección, tu página web, para que en cualquier duda que tengan o que lo que estamos hablando en una planificación puedan contar con una experta como el caso de Luisa, y también que nos dejen si quieren algún comentario abajo y bueno, yo iré intentando responder las preguntas que tengan, porque seguro que cuando la gente visualice el vídeo le van a surgir un montón de preguntas y de dudas. Y nada, darte las gracias. Si hay algo más que una frase que siempre termino como una frase del experto que quieras comentarle a nuestra audiencia, pues nada, te doy la Bueno, palabra. en estos momentos yo diría invierte con conocimiento. Oye, muy bonita la frase, ¿eh? Muy bonita. Invierte con conocimiento. Pues Exacto. nada, Luisa, muchísimas gracias. Gracias a Nos ti, Mar. Un vemos, placer. nos Cuando estamos quieras. viendo siempre y nada, gracias por estar aquí. Gracias a ti.